viceministra de Defensa para la Estrategia y Planeación, y estoy aquí, como lo anunciamos esta mañana y todo este fin de semana, para responder preguntas relacionadas con unas muy buenas noticias que hemos estado dando, gracias al presidente de la República, que firmó la semana pasada 3 decretos muy importantes que crean el subsidio familiar para soldados profesionales, infantes marina profesionales, y la prima de retorno a la experiencia para nuestros patrulleros y subintendentes de la Policía Nacional. Les voy a contar un poquito de qué se tratan estos decretos y luego pasaré a responder algunas preguntas que ya nos han venido haciendo y que seguirán haciéndonos en este rato que vamos a estar aquí. Arranco por el subsidio familiar a los soldados infantes marinas profesionales. Como muchos de ustedes saben, hoy en día hay 68,000 soldados profesionales e infantes de marina profesionales que no tenían derecho a un subsidio familiar, porque en el año 2009 ese subsidio familiar fue eliminado. Entonces, en el Ejército y en la Armada Nacional hay 17,000 hombres con subsidio familiar y 68,000 sin él. Gracias a los decretos 1161 y 1162 del 24 de junio de 2014, se crea el subsidio familiar para esos 68,000 personas que no lo tenían o que van a tener la posibilidad de tenerlo. Ese subsidio familiar, ¿en qué consiste? Es una fórmula que depende de 2 variables. Una, si la persona está casada o en unión marital de hecho, y lo otro es si tiene hijos y dependiendo del número de hijos. Entonces, si la persona está casada y en unión marital de hecho, va a tener un 20% adicional a su asignación básica mensualmente. Si tiene un hijo, va a tener un 3% adicional. Si tiene 2 hijos, un 2% adicional. Y si tiene el tercer hijo, le otorgaría un 1% adicional. Eso quiere decir que va a tener un máximo, si está casado y tiene 3 hijos, de 26% adicional a su salario mensual. Eso en plata blanca, digamos, para que hablemos más concretamente, son 244,000 pesos mensuales para cada soldado profesional y cada infante marina profesional. Con una gran ventaja que no existía, y es que esto no solamente va a ser en actividad, sino que va a ser por el resto de la vida. Porque una vez ese soldado profesional o ese infante marina profesional se pensione o se retire, va a tener su asignación de retiro como base de su pensión o su asignación de retiro. Entonces el subsidio familiar empieza a ser base para la asignación de retiro para todos los soldados infantes de marina. Una aclaración importante, esos 17,000 soldados profesionales que hoy tienen subsidio familiar, van a mantener su subsidio familiar con la fórmula que lo tienen, dada los decretos que existen, y eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar para ellos, y es muy positivo, es que a partir de su retiro ellos van a tener su subsidio familiar, un porcentaje de ese subsidio familiar va a ser base para su asignación de retiro. Eso en la práctica, estamos hablando de casi 300,000 millones de pesos anuales que el Ministerio de Hacienda, con la anuencia, por supuesto, del presidente de la República, ya empieza a ubicar en este Ministerio de Defensa para poder pagarle a los soldados e infantes marina profesionales que tengan derecho a su subsidio familiar. ¿Cómo pueden acceder al subsidio familiar? Que es varias de las preguntas. Primer tema importante, no necesitan ni un abogado, ni un intermediario, no tiene costo alguno. Tienen que llevar unos papeles que son muy simples, su certificado o su registro civil de matrimonio o de unión marital de hecho, su sentencia que determine que están en unión marital de hecho, y adicionalmente, si tienen hijos, el registro civil de nacimiento de cada uno de los hijos. Recuerden, hasta 3 hijos, por 3 hijos se obtienen beneficios. Esos papeles se llevan con el diligenciamiento de un formulario. En cada una de sus unidades no tienen que venir a Bogotá. El tema no se hace exclusivamente en Bogotá.
en cada una de sus unidades, en sus batallones, por ejemplo, van al área de personal, lo que conocemos normalmente como el 1, y en esa área de personal ustedes van entregando sus papeles, y por supuesto que ahí empieza el trámite. Ahora paso a contarles un poco de la prima de retorno a la experiencia. La prima de retorno a la experiencia resuelve otra injusticia que encontrábamos en la fuerza pública, y es una injusticia que está relacionada con el no reconocimiento de la antigüedad en los patrulleros. Y les pongo un ejemplo. Un patrullero que estaba antes de este decreto en las calles, ayudando a los colombianos, ayudando a la gente en cada barrio, en cada cuadrante, que llevaba 15 años haciendo eso, estaba ganando exactamente lo mismo que un patrullero que llevaba un año haciendo el trabajo. No es porque sean distintos, no es porque uno sea mejor que el otro, sino que sí es importante reconocerle a todos los patrulleros su permanencia, su experiencia en el sistema de la policía. Por lo tanto, lo que se hizo fue que se determinó que a partir del quinto año de servicio en la policía, el patrullero va a empezar a recibir 5% de su asignación básica, y a partir del sexto año y hasta el año 25, un 1% adicional. Es decir, un patrullero, para ponerlo también en términos prácticos, un patrullero que lleve 25 años en la policía va a recibir un monto mensual de 299.000 pesos, de por vida también, porque lo va a recibir en actividad, pero también, como otras primas del nivel ejecutivo de la policía, hará base para su asignación de retiro. Entonces, la prima de retorno a la experiencia lo que hace para patrulleros y subintendentes es reconocer la antigüedad que tienen patrulleros y subintendentes en la Policía Nacional. La fórmula es distinta para patrulleros que para subintendentes, precisamente porque el patrullero tiene una asignación básica menor que la que tiene un subintendente. Entonces, mientras la fórmula para un patrullero es 5% desde el año 5 y hasta 25% si llega a tener 25 años en la policía, la del subintendente, con una asignación básica mayor que la del patrullero, arranca en 1% desde el momento en que asciende a su grado de subintendente hasta llegar al 7%. ¿Por qué 7%? Porque es en promedio lo que se demora, o lo máximo que se demora un subintendente en el grado de subintendente antes de pasar a ser un intendente. Entonces, otra cosa importante que se hace con este decreto, que es el decreto 1163 del 24 de junio del año 2014, es ordenar todo lo relacionado con el nivel ejecutivo de la policía en lo que corresponde a la prima de retorno a la experiencia. Eso es, digamos, en general lo que estamos proponiendo, lo que estamos explicando en esta TweetCamp. Ya lo explicamos esta mañana en emisoras y por supuesto que estamos a su disposición para empezar a responder preguntas. Ya yo tengo algunas preguntas, voy a pasar a leer las preguntas y voy a leerlas y las voy contestando. Tenemos una pregunta. ¿A cuántos uniformados beneficiará la prima de retorno a la experiencia? Entonces, la prima de retorno a la experiencia beneficia a la fecha, porque todos los días ustedes saben que hay un aumento de patrulleros permanentes. Hoy en día está beneficiando a 107.000 patrulleros y a 23.000 subintendentes de la Policía Nacional. Otra pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios? Los requisitos en el tema de la prima de retorno a la experiencia de la Policía Nacional no necesitan hacer absolutamente nada. Es automático. No necesitan abogado, no necesitan tramitador, no necesitan firmar poderes, no necesitan firmar una carta. Es automático y lo van a recibir en la nómina. Y esperamos que a partir del mes de julio lo empiecen a recibir. Si no lo reciben en julio, lo recibirán a partir de agosto, retroactivo al 1 de julio
de este año. En el caso del subsidio familiar, los requisitos son los que ya mencioné, y es acercarse en cada una de sus unidades militares, acercarse al área de personal, firmar un formulario que ya las áreas de personal tienen disponibles y entregar los certificados correspondientes. Si están casados, su certificado, su registro civil de matrimonio. Si están en unión marital de hecho, la prueba en notaría de que así están en unión marital de hecho. Y si tienen hijos, por cada hijo el registro civil de nacimiento correspondiente. Tampoco necesitan abogado, tampoco necesitan tramitador. El formulario no tiene ningún costo. Si llegase alguien a decirles que este trámite tiene algún costo, les pedimos que lo denuncien, bien sea directamente a las autoridades judiciales, pero también nos pueden avisar a nosotros desde el Ministerio de Defensa o en el Ejército Nacional o en la Armada Nacional, y con toda claridad no tienen que venir a Bogotá a hacer el trámite, y eso lo hacen directamente en su unidad. ¿A partir de qué día se paga el subsidio familiar? ¿Con retroactividad cuándo? No es retroactivo a la fecha de matrimonio, es decir, si usted se casó hace 6 años, el subsidio familiar no empieza, digamos, no lo podemos pagar retroactivo hace 6 años, sino que lo que va a valer en este caso va a ser el sello de radicación de sus papeles ante la unidad correspondiente. Y así se reconocerá a partir de ese día. Otro tema, otra pregunta: si no me reciben los documentos en el batallón, ¿a dónde puedo ir? En eso quiero ser muy clara: si no les reciben los documentos en el batallón, yo les pido que inmediatamente le escriban un Twitter, @Mindefensa, diciéndole: en el batallón X no me recibieron el subsidio familiar, no me recibieron el formulario, y nosotros tomamos las acciones correspondientes, porque es en las unidades militares en donde deben recibirles el subsidio familiar. En ejército o en armada, no en comando general, sino en unidades de ejército y de Armada Nacional que van a recibir esas solicitudes. ¿Es necesario hacer la carta al comandante del ejército como se hacía antes? No, simplemente acercarse al área de personal, y en el área de personal van a tener un formulario en donde ustedes van a firmar, van a entregar los documentos y van a recibir un sello que ustedes deben guardar. Continúo con preguntas. Si estoy en el área, ¿quién puede entregar los papeles por mí? Una pregunta maravillosa y supremamente válida. Si se está en el área, lo que hemos acordado con el Ejército Nacional y con la Armada Nacional es que en el momento de hacer un abastecimiento, o en el momento, por supuesto, cualquier permiso, se van a llevar los formularios, en el caso de aquellos que tengan derecho al subsidio familiar, para que lo firmen. Eso será coordinado con el comandante de la unidad respectiva, y pues eso es parte de lo que se está coordinando en este momento. ¿Las viudas pueden solicitar este subsidio? No. Lastimosamente, el sujeto del subsidio es el soldado profesional o el infante marina profesional. Por lo tanto, el soldado o el infante que sea viudo, que lastimosamente haya perdido a su pareja, puede tener el subsidio familiar por sus hijos, pero la persona, digamos, cuyo soldado, cuyo esposo haya fallecido, no tiene derecho al subsidio familiar. Otra pregunta: ¿tiene que ser casado por la iglesia o por lo civil para poder recibir el subsidio? Independientemente, puede estar casado por lo civil o por la iglesia, lo importante es que tenga un registro civil de matrimonio o un certificado, una sentencia de notaría en donde se diga que está en unión marital de hecho. No necesita ser por la iglesia, no importa si es por la iglesia o si es por lo civil. Yo pasé los papeles hace años, nos pregunta otro soldado. ¿Eso me vale todavía?
No los papeles que se pasaron hace unos años, muchos de ustedes pasaron papeles hace unos años al ejército o a la armada, esos papeles fueron devueltos y precisamente necesitamos tener otra vez los papeles porque pues las cosas pudieron haber cambiado en los últimos años. De pronto el que no estaba casado hoy lo está, de pronto el que estaba casado hace unos años con una persona y lo está con otra, o de pronto se separó en el camino, entonces es importante que tengamos los documentos actualizados. Hasta que cumplan cuántos años los hijos se recibe el subsidio. Ahí es importante, en esa pregunta de los hijos y hasta cuándo, yo los invito también a leer con detenimiento el decreto 1161 del 2014, en donde se habla en el artículo 3º de cómo se extingue el subsidio familiar. Entonces, básicamente, si los hijos llegan a la edad de 21 años, ya uno no podría tener, ustedes no podrían recibir subsidio por ese hijo porque ya es mayor de 21 años. Obviamente, si el hijo a los 21 años sigue siendo un estudiante y demuestran que es un estudiante, el subsidio puede permanecer con ellos hasta que sean estudiantes, hasta los 24 años. Si tiene 26 años y está estudiando, no puede tener derecho al subsidio. El subsidio, incluso para los estudiantes, es hasta los 24 años. Y, por supuesto, si tiene alguno de ustedes un hijo que depende económicamente 100% de sus padres, o de su padre en el caso de un soldado o un infante marina, y que sea un inválido absoluto, por supuesto que su subsidio familiar permanece en lo que respecta al hijo, no necesariamente, digamos, para todos los hijos, sino que esa es una excepción que hace el artículo 3º del decreto 1161. Aquí tenemos más preguntas. Freddy Ibáñez nos pregunta si los soldados profesionales que tienen hijastros también se pueden vincular. La respuesta es: el soldado profesional que está casado y tiene hijastros va a recibir un subsidio familiar por estar casado, que es del 20%, pero no por los hijos, los hijastros, porque los hijastros no son, cuando ustedes lleven el registro civil de nacimiento, pues aparecerá que esos hijos no son directamente el soldado profesional y por lo tanto no podrían acceder al subsidio, pero sí por el matrimonio. Una cosa es el matrimonio o la unión marital de hecho y otra cosa son los hijos en términos del subsidio. Si tengo hijos extramatrimoniales, ¿también cuentan? Sí, precisamente porque son hijos de nuestro soldado, de nuestro infante de marina, cuentan como base para la liquidación del subsidio familiar, pero recuerden que es hasta 3 hijos. Un cuarto hijo no va a tener un impacto en la liquidación del subsidio familiar. Otra pregunta muy importante: ¿los que ya tuvieron el subsidio familiar pueden actualizar la información con hijos? Como ustedes saben, hay 17.000 personas que ya tienen subsidio familiar y lo tienen desde el año 2000 algunos, otros en el 2003, digamos, pero hasta el 2009. Esos soldados tienen una fórmula que reconoce un subsidio familiar distinta a la fórmula que crea esta ley. El subsidio familiar que se crea a través de los decretos 1161 y 1162 es otro subsidio familiar y por lo tanto, como la primera no dependía de los hijos, se va a mantener exactamente igual. Entonces no hay lugar a pedir que por cada hijo se le haga algún aumento, porque en realidad el subsidio familiar que ya existía y que ya tienen algunos soldados profesionales se mantiene tal cual. Si me piden plata para tramitar el subsidio, ¿qué debo hacer? Y esa es una muy buena pregunta que me sirve para reiterar el punto, y el punto es, pues si ustedes
reciben a alguien que les dice que que deben firmar un poder, o que deben firmarle, o que deben pagarle a un abogado para ir a Bogotá a reclamar el subsidio, deben denunciarlo. Como ustedes saben, hay una línea del honor en el sector defensa, una línea del honor cuyo teléfono es 018000 11 25 35, y ustedes deben denunciar, pueden denunciar en esa línea o nos pueden escribir directamente vía Twitter para que se tomen las acciones correspondientes. No se dejen engañar, queridos soldados, queridos patrulleros, no necesitan ni poderes, ni abogados, ni tramitadores, ni pagar un solo peso para recibir el subsidio familiar o la prima de retorno a la experiencia. Aquí tengo varias preguntas. Johnny Lozada, buenas tardes. ¿Esa prima de retorno a la experiencia es retroactiva o es a partir de cuándo? La prima de retorno a la experiencia es desde el 1 de julio del año 2014, es decir, desde ayer, y no tiene retroactividad, es a partir del 1 de julio y de aquí en adelante, y va a ser base para la asignación de retiro de cada uno de los soldados de Infante Marina profesionales que así lo tengan. Habrá soldados de Infante Marina profesionales que no tengan hijos o que no estén casados, o que tengan hijos y no estén casados, o que estén casados sin hijos. Entonces, depende de cuánto reciba cada uno, y depende, por supuesto, del monto que cada uno tenga. Pues el monto va a depender un poco de cuántos hijos tenga. Como ya les mencioné, el que esté casado en unión marital de hecho y tenga 3 hijos, que es el máximo, va a recibir 244.000 pesos mensuales por concepto del subsidio familiar, dados en los decretos 1161 y 1162 del 2014. Otras preguntas. Si me separo, ¿pierdo el subsidio familiar, pero quedo con el subsidio de mis hijos? Sí. Si los hijos son menores de 21 años, si los hijos son producto de ese matrimonio, se mantiene el subsidio en las condiciones que les hablé del artículo 3º, es decir, hasta los 21 años, pero si es estudiante hasta los 24 años, y si es una persona que depende económicamente de su padre, también se mantiene ese subsidio. ¿Por qué no dejan el subsidio como estaba para poder recibir lo mismo que los demás? Esa pregunta la ato a una pregunta que también nos hizo un tuitero, Santiago, que dice si el subsidio familiar va a ser igual para los que hoy lo tienen y los que ya con este decreto empiezan a tenerlos. Lo que les expliqué al principio, estos son 2 fórmulas distintas, son 2 subsidios distintos. En un caso depende única y exclusivamente del hecho de que estén casados y de su antigüedad, como ustedes saben. En este caso, en este subsidio que se crea, depende de su situación marital, si está casado en unión marital de hecho, y de cuántos hijos tenga. Sí son distintos en monto. En monto son distintos el régimen anterior con el régimen nuevo, pero también son distintos en cuanto a el impacto en el resto de la vida, como yo digo, porque la asignación de retiro va a ser, digamos, va a permanecer en ambos casos para los dos tipos de subsidio. Entonces, en un caso, hoy los 17.000 personas que tienen un subsidio familiar están ganando en el máximo, ya cuando están ya son más antiguos, están ganando en promedio alrededor de 500.000 pesos mensuales. El que hoy llega a tener este subsidio en actividad va a ganar 244.000 pesos mensuales, y en el retiro van a estar equivalentes cada uno con alrededor de 150.000 pesos mensuales como parte de la asignación de retiro, lo que implica que ya en el retiro todos van a estar ganando exactamente lo mismo, y en la actividad lo que tenemos es 17.000 personas con un régimen
que eran el subsidio que existía con unos decretos, y 68.000 personas que van a tener un régimen distinto con estos decretos. Eso, ¿por qué la diferencia? Y yo en eso tengo que ser absolutamente franca. La diferencia básicamente es que no tenemos cómo enfrentar fiscalmente y presupuestalmente un subsidio de para 68.000 personas de un monto equivalente a 500.000. Entonces, lo que logramos fue darles un subsidio familiar un poco menor en la actividad, pero garantizarles ese subsidio en todo su tiempo de retiro. Entonces, estamos compensando lo que no damos en actividad con lo que damos en el retiro, y eso pues tiene un costo anual de más de 400.000 millones de pesos para el sector público en el presupuesto. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo de antigüedad para recibir el subsidio? Una pregunta de Richard Orozco. El subsidio familiar no tiene antigüedad, depende de si está casado y en unión marital de hecho, y si tiene o no tiene hijos. Pero, por ejemplo, si es un soldado profesional que tiene 5 años de servicio, se casa, recibe su 20%, a los 3 años tiene un hijo, empieza a recibir el 3% por ese hijo, pasa el papel de su registro civil de nacimiento. Si a los 6 años tiene otro hijo, pues también se le reconoce. Si hoy en día ya está casado y tiene 3 hijos, pues pasan los papeles por todos. Entonces, depende no de la antigüedad del soldado ni del infante de marina, sino que depende de si está casado y si tiene hijos y cuántos hijos tenga. En el caso de los patrulleros y subintendentes, sí depende de la antigüedad. A partir del año 5º va a recibir un 5% el patrullero y un 1% por cada año adicional de servicio. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Esta prima se pierde al momento de retiro? Es una pregunta que la han hecho de distintas maneras, pero es la misma. Aprovecho la oportunidad para insistir. Hoy en día, a partir de estos decretos, decreto 1161 y 1162, y en particular el 1162, y el 1161 nos garantizan que la asignación de retiro incluye el subsidio familiar, cosa que no pasaba antes. Les pongo un ejemplo. Sin estos decretos, el soldado profesional se iba a pensionar, su asignación de retiro en el año 2015, enero del 2015, sería de 836.000 pesos. Con estos decretos, la asignación de retiro de ese soldado profesional va a ser de 1.034.000 pesos en enero del 2015. Esa es la diferencia, y sí, por supuesto, se mantiene, y no se mantiene en los primeros años de retiro, se mantiene de por vida. De por vida. La pregunta es, doctora, buen día. Nilson Fabián Cruz. ¿Los patrulleros discapacitados tenemos derecho a estos beneficios? Entonces, claro, el patrullero que es discapacitado y activo tiene derecho a los mismos beneficios. A partir del 5º año, 5% adicional a su salario, y a partir del 6º año, 1% hasta llegar al 25%. En esto, digamos, en general, yo quiero decirles que esto, pese a que ha sido un esfuerzo enorme, pese a que significa un monto significativo del presupuesto nacional, que también es importante el monto mensual para cada uno de los soldados. Muchos han pasado de 0 a 244.000 pesos mensuales de por vida. No es suficiente, y no es suficiente para pagarles la deuda que los colombianos tenemos con nuestra fuerza pública, y en particular con soldados, infantes de marina, profesionales y patrulleros que están allá en el área y que algunos ni siquiera van a poder oírme hoy, porque están allá en el área poniendo el pecho para que los colombianos vivamos en un país distinto. Entonces, no es suficiente. Yo entiendo todas sus preguntas, entiendo todas sus dudas,
Y como lo mencioné y siempre lo he mencionado, vamos a seguir trabajando fuertemente para ir mejorando día a día. Me llegan otras preguntas. Dice, la prima de retorno, si se lleva Jefferson, me pregunta, si se lleva más de 5 años de servicio, es decir, dice como 7 años, los 2 años que se lleva de atraso llega de retroactivo. Jefferson, no llega retroactivo. Si tú tienes 7 años de ser patrullero, te va a llegar automáticamente una prima de retorno a la experiencia que será el 7%. Pero esos 2 años, como no existía el decreto, esos 2 años no se pagan de manera retroactiva. Se te empieza a pagar a partir del 1 de julio el porcentaje de tu antigüedad. En tu caso, según el Twitter, 7 años sería un 7%. Si hay un patrullero que hoy tiene 15 años, va a empezar a recibir un 15% a partir del 1 de julio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Acá? Johnny Lozada. ¿Los patrulleros y subintendentes también les aplica el subsidio familiar o es solo para soldados e infantes de marina? Ya los patrulleros y los subintendentes, por decretos anteriores, por leyes anteriores, tienen un subsidio familiar y ese subsidio familiar se les mantiene. Aprovecho la pregunta para aclarar, aquí no se está cambiando absolutamente nada de lo que ya tienen. Esto es adicional a lo que ya tienen. Entonces, hay muchas primas en el nivel ejecutivo de la policía. Primas, muchas que hacen base para la asignación de retiro. Nada de eso va a cambiar. Aquí es una más y no una menos ni nada menos. Milton Ayala pregunta, ¿la prima sola o solo es para patrulleros antiguos? Es para patrulleros, la prima de retorno es a partir del 5º año, que no es muy antiguo, es un patrullero que lleva 5 años de servicio. A partir del 5º año va a empezar a recibir 5% en el 5º año y 1% por cada año adicional. Si tiene 4 años de servicio, no va a recibir la prima, tiene que tener cumplidos 5 años de servicio como patrullero de la Policía Nacional. Esto ya está. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Ya? Entonces, a todos los que nos están escuchando, supongo que hay soldados profesionales, infantes marinas profesionales, también supongo que hay patrulleros, subintendentes, intendentes, familias sobre todo de estos patrulleros, de estos soldados y de estos infantes marinos. Un saludo muy especial. Para mí es un honor y es una oportunidad muy grande poder contestar casi que en vivo todas sus preguntas. Por favor, hagan todas las preguntas que quieran vía Twitter, por correo electrónico, en las emisoras. Vamos a estar muy atentos a sus preguntas, muy atentos a hacerles toda la claridad. Consulten los decretos, léanlos, revísenlos y sobre todo, piensen que esto ha sido un esfuerzo tanto del presidente de la República como del ministro de Defensa Nacional, como un granito de arena para reconocerles todo su sacrificio, que es invaluable y que esto, por supuesto, a pesar de todo el esfuerzo, sabemos que es insuficiente. Y reitero algo muy importante porque es una preocupación que tenemos permanente. No se dejen engañar. No necesitan abogados, no necesitan firmar poderes. Denuncien cualquier irregularidad que vean, no solamente relacionada con el subsidio familiar o con la prima de retorno, sino cualquier irregularidad que vean. Yo aprovecho para reiterarles la existencia de una línea del honor a donde cualquiera de ustedes, cualquiera de sus familias puede acercarse, puede llamar y puede hacer denuncias correspondientes. El número es 018000 11 25 35, línea del honor del Ministerio de Defensa Nacional. Los queremos mucho, los llevamos en el corazón, no tenemos palabras para agradecerles. Que viva Colombia y que gane Colombia el viernes. Un abrazo.